Can everybody hear me? ¿Se me oye? Bien. Bienvenidos, me llamo Josh Dijsselhoff y soy el presidente de BMO y CEO de Six Group. Y buenos días a todos, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí con nosotros hoy en Madrid. Aparte de ofrecer a los inversores una plataforma para cotizar, también proporcionamos plataformas para hacer networking y para discutir y debatir. Y qué mejor lugar para hacer esto que en la bolsa de BME, con tanto negocio y con tanta historia detrás. En los próximos minutos voy a tratar algunos temas relacionados con esta reunión. En primer lugar, voy a explicar por qué reuniones como esta son tan importantes para nosotros y cómo reúnen a las empresas y a sus representantes y reúnen a estas empresas con los inversores. Luego voy a entrar en el hilo conductor, que son las ventajas de invertir en las pequeñas y medianas capitalizaciones y en mercados diseñados específicamente para ellas. Luego también voy a respaldar todo esto con algunos argumentos de un libro blanco que acabamos de publicar que hablan de la participación y de la promoción de las empresas españolas en los mercados de valores, pero vamos a empezar con el objetivo principal de este evento, que es proporcionar a los inversores acceso a los representantes de las empresas cotizadas, en este caso de pequeña y mediana capitalización. Nuestro objetivo con esta reunión es incrementar la visibilidad de estas empresas de pequeña y mediana capitalización que están cotizando en BME, proporcionando acceso directo a su dirección. A cambio, este esfuerzo puede incrementar la liquidez y la capacidad de financiación, aunque este foro es un evento corporativo que es el buque insignia para las empresas pequeñas y medianas. También tenemos otras iniciativas que ponen en contacto a las empresas con los inversores en empresas como París, Frankfurt, Ginebra y Nueva York. Y hemos visto cómo este tipo de eventos pueden reunir a los inversores y a las empresas. Ahora voy a decir cuáles son las ventajas de invertir en pequeña y mediana capitalización. Evidentemente, hay grandes empresas en la bolsa de valores que son jugadores internacionales y que nos da capacidad de acceder a la liquidez de los grandes inversores en nuestros mercados. Hace poco, Puig hizo su debut aquí en la Bolsa de Madrid, junto con Galtarama en Suiza. Esas fueron las dos principales salidas a bolsa de este año en el mundo. Así que estamos encantados con las grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. Pero también es importante analizar las empresas de pequeña y mediana capitalización que a menudo innovan en los modelos de negocio que quizá no están bien cubiertos o no son suficientemente conocidos. Su presencia en la bolsa es positiva para las empresas en sí, para la economía en su conjunto y también, evidentemente, para los inversores que pueden diversificar su cartera gracias a estos valores. Con ellas, los gestores de fondos y los inversores de todo tipo pueden ampliar su universo de inversión de forma significativa y más capacidad de elección supone más posibilidades de tener acceso y también da a las empresas acceso, a los inversores acceso a sectores que quizás no están tan presentes en los principales índices. Por ejemplo, hablo de tecnología, de digitalización, que son cruciales para la economía del futuro. Y también las energías renovables, que son sectores que quizá no están bien cubiertos. En España, BME ofrece una gran diversidad sectorial en tecnología, en energías renovables, en la economía verde y digital hacia la que nos dirigimos, y todo eso desempeña un papel importante en BME Growth. Es una empresa centrada fundamentalmente en el crecimiento, que se van a convertir probablemente en las grandes empresas que se convertirán en parte del IBEX 35 en el futuro. Nosotros somos muy conscientes de nuestra responsabilidad a la hora de dar madurez a esas empresas, financiar su crecimiento al tiempo que garantizamos que los principales valores de transparencia, acceso al capital y liquidez están bien gestionados. Por eso, de forma complementaria a BM Growth, también tenemos un segmento de pymes en Suiza que se llama Sparks. Es importante para las empresas en crecimiento saber que los mercados de valores también están abiertos a ellas y proporcionar visibilidad y acceso a inversores institucionales e internacionales.
y les abre también el acceso a fuentes de financiación, y en cada una de esas etapas de desarrollo es fundamental que tengan ese acceso. Y voy a explicar un poquito más cómo y por qué esta es una de nuestras prioridades. Facilitar el acceso al mercado es una prioridad para nosotros porque nos da a las empresas cotizadas un empujón en términos de liquidez, financiación, visibilidad y reputación. Y los beneficios de las empresas cotizadas pueden verse eclipsados por la percepción de que hay grandes obstáculos para llegar a ser cotizadas. Pero por eso es por lo que nosotros ayudamos a las empresas en las distintas etapas de crecimiento. Desde el momento en que se plantean salir al mercado, la primera etapa, por ejemplo, es cuando ese entorno previo al mercado es cuando empieza a adquirir importancia, que proporciona asesoramiento a las empresas sobre cómo acceder al mercado de capitales. En Suiza también Sparks, la academia IBO de Sparks, les proporciona también información sobre cómo salir a la bolsa suiza. Proporcionamos también a los segmentos específicos y sectoriales, les proporcionamos también acceso especial o ayuda especial centrada en ese tipo de empresas. Dar acceso al mercado de a empresas de todos los tamaños. Nosotros lo que hacemos es crear una serie de iniciativas. Evidentemente los esfuerzos no terminan solo en una iniciativa. Al principio del año decidimos cuáles son las medidas en un libro blanco para promover la participación de empresas españolas en las bolsas de valores, y entre esas está la simplificación del proceso de cotización, de salida a bolsa. El libro blanco también fomenta la participación de inversores minoristas y la creación de productos de inversión de pymes y vehículos en línea con las directrices de la Unión Bancaria. Y también los vehículos de inversión colectiva, los organismos de inversión colectiva. También proponemos una serie de medidas fiscales y regulatorias para hacer que el MARF, el BME y otros mercados sean más atractivos. Otro aspecto importante cubierto en el libro blanco es la visibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Estamos a favor de una mayor cobertura de la investigación sobre esas empresas y complementar la MiFID II europea, la directiva que cubre las empresas de pequeño y mediano tamaño, porque ahí se reduce mucho el problema. Esto no es solo para el mercado suizo ni el español, sino que el 30% de las empresas cotizadas no están verdaderamente cubiertas por las empresas de investigación. Y por eso iniciamos iniciativas en España y en Suiza. En Suiza se llama Stage y aquí se llama Lighthouse, para incrementar la visibilidad de todos esos valores. En Suiza ayudamos a empresas pequeñas y medianas, empresas cotizadas, a mejorar su visibilidad con informes de investigación que luego se distribuyen al mercado. En España, Lighthouse es un servicio de análisis del mercado de renta variable y proporciona información o cobertura a esos valores que no están siendo objeto de seguimiento por parte de las empresas tradicionales. Es importante todo esto por varias razones, y todas ellas en el último término benefician a la economía española, a la comunidad de inversores y a las propias empresas. Un evento como este foro MedCap persigue también este mismo objetivo, y estas son algunas de las muchas medidas que tenemos para fomentar ese acceso para las empresas a los mercados de valores, que siempre va a repercutir en beneficio de la economía española y de la economía en su conjunto. Estoy llegando a la última parte. He hablado del acceso corporativo, las ventajas de invertir en pymes y también cómo se amplía este mercado y que esto es beneficioso para las propias empresas y los inversores y la economía. Y ahora, antes de terminar, quiero resumir brevemente los principales temas que se van a abordar aquí en este foro, en el Foro MedCap. Durante los próximos 3 días, los ponentes van a hablar sobre la economía española, cómo se está enfrentando a estos desafíos de crecimiento. Van a analizar cómo el acceso a los mercados de valores es fundamental para financiar el crecimiento de las empresas y del país en su conjunto, y evidentemente, en último término, la sostenibilidad, que deba desempeñar un papel fundamental, se va a discutir ampliamente. Y por último, pero no por ello menos importante, y algo que nos complace, es que vamos a hablar también de que después de unos años de muy pocas salidas a bolsa en Europa, hay muchos inversores y bancos de inversión que están analizando el mercado, y creo que tenemos un evento de 3 días extraordinario, muy interesante, y les animo a todos a seguirlo muy de cerca, a interaccionar, a cuestionar y a compartir sus
vuestros puntos de vista sobre todos los temas, porque en último término son ustedes quienes son el futuro de la economía española. Y ahora, antes de terminar, me gustaría pasarle la palabra a Paula Conte, secretaria general de PME. Del Tesoro, perdón. Many thanks, Josh. Muchas gracias, Josh. Y muchas gracias también a BME por invitarme a participar en este evento, MedCap, y si me permite voy a pasar al español. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación para participar en este foro. La verdad que es un placer estar aquí en este evento que se ha convertido en una referencia anual para el sector financiero y empresarial y que juega un papel fundamental, como comentaba Josh, como lugar de diálogo y de reflexión en el que poder comentar entre profesionales todos los temas que nos ocupan y preocupan estos días y de alguna forma también crear el espacio en el que identificar las prioridades y definir las estrategias que son precisas para afrontar todos los retos comunes que tenemos por delante. Y uno de esos retos, sin duda, al que nos enfrentamos es la incertidumbre sobre el futuro y nuestra capacidad de adaptación a este, ¿no? Para empezar, llevamos ya varios años viviendo momentos de tensiones geopolíticas muy graves que no solo están teniendo efectos devastadores sobre tantas vidas en el mundo, sino que también están afectando el comercio internacional y la economía, incluso poniendo en entredicho el sistema de reglas que llevábamos implantando desde hace décadas y que regían el comercio y las finanzas internacionales, ¿no? Luego también, por otro lado, en unas sociedades cada vez más digitalizadas estamos viendo también que nos enfrentamos a amenazas en ciberseguridad, en ataques informáticos que pueden afectar también el desarrollo y el buen funcionamiento de los mercados financieros. Y a la vez surgen también fenómenos de innovación tecnológica como puede ser la inteligencia artificial, que tiene sin duda algunos aspectos positivos y que puede ayudar a promover la competitividad y la eficiencia de la economía, pero que también no cabe duda que también hay peligros y riesgos, muchos de los cuales quizás incluso no alcanzamos a comprender en este momento y que también es un tema que tenemos que tener muy en mente, ¿no? Y junto a todo esto, también nos enfrentamos a la lucha contra el cambio climático y al proceso de descarbonización, que es un objetivo absolutamente vital, pero a la vez también difícil y complejo y en el que tenemos que poner también todos los medios para poder lograr que la comunidad internacional, tanto sector público como las empresas y sector privado, podamos cumplir con todas las metas que nos hemos fijado, ¿no? Y en mi intervención de hoy, ante este entorno tan complejo, me temo que certidumbre sobre el futuro no voy a poder dar, pero espero que sí puedo dar algunas razones para el optimismo frente a los retos que nos vamos enfrentando, ¿no? Y para ello me gustaría, si me permitís, en estos momentos que se me conceden, dar unas pinceladas del contexto macroeconómico y financiero actual y también desgranar algunas de las iniciativas que desde el Ministerio de Economía estamos impulsando en el ámbito de la política financiera y del mercado de capitales, que tan relevante es para el acceso a la financiación de la pequeña y mediana empresa. En lo que se refiere al ámbito macroeconómico, España, que fue, como bien sabe esta audiencia, una de las economías más afectadas por la pandemia, mantiene un crecimiento diferencial en los últimos años. De hecho, en 2023 hemos cerrado el año con un incremento del PIB del 2,4%, que es 6 veces más que la media de la eurozona, y ese buen tono se ha mantenido también en el primer trimestre de este año, con un 0,7% en el primer trimestre, ¿no? De hecho, la previsión del Gobierno es cerrar el año con un 2% de crecimiento del PIB, pero las previsiones más recientes de la Comisión Europea del 15 de mayo incluso van más allá y mejoran sus previsiones planeando o estimando un aumento del 2,1% en 2024 y de 1,9% en 2025, ¿no? Lo cual nos lleva a que España volverá a ser este ejercicio y el siguiente, con toda probabilidad, la economía que esté liderando el crecimiento entre las grandes economías de la zona euro. Y más allá de la expresión cuantitativa de estas cifras, hay que señalar también que estos buenos datos se asientan sobre cambios estructurales en el modelo económico, ¿no? Que van orientados a un crecimiento cada vez más equilibrado y sostenible en el largo plazo. Y hay bastantes elementos que ya reflejan algunos de esos cambios. En primer lugar, el mercado de trabajo, que ha sido tradicionalmente uno de los talones de Aquiles de la economía española, está mostrando, por ejemplo, que hay claros indicios de mejora, ¿no? Tenemos un hito muy reciente, que ha sido el dato de abril de los afiliados a la Seguridad Social, que ha superado los 21 millones de personas. Pero también aquí no solo es un buen dato, sino que también se está mostrando que el empleo es más estable y, por tanto, también de mejor calidad. Y entre las cifras también a destacar, tras la reforma laboral, los asalariados con contrato indefinido han aumentado en casi 3,5 millones y la tasa de temporalidad se ha reducido
hasta el 12,6%, ¿no? Esta mayor estabilidad no solo disminuye la incertidumbre y la precariedad, sino que también anima y fomenta la formación en formación en capital humano que hacen tanto los trabajadores como las empresas, y eso lleva a una mejora en la productividad que sin duda es uno de nuestros retos, pero también una de las grandes prioridades del Ministerio en los próximos meses, ¿no? El segundo factor cuyo cambio estructural también creo que debe ser motivo de optimismo es el sector exterior, que es que en 2023 la economía española alcanzó una capacidad de financiación exterior del 3,7% del PIB, que es un máximo histórico, que es el colofón de 11 años consecutivos de superávit de cuenta corriente, ¿no? Ese superávit ha permitido reducir la posición de deuda exterior de la economía española, que ha caído más de 30 puntos desde 2020, ¿no? Y en esa tendencia de reducción del endeudamiento exterior ha jugado un papel destacado también la inversión directa extranjera, que es una modalidad de entrada de capital que es la más estable y con mayor impacto estructural, ¿no? Y como ilustración, en el periodo de 2018-2023, España ha sido el cuarto destino mundial para proyectos de nueva planta o greenfield, muchos de ellos en el sector de las energías renovables, ¿no? En tercer lugar, otra fortaleza importante de la economía española es la solvencia y la estabilidad del sistema financiero y en particular del sistema bancario, que goza de indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad, que estoy segura que son muy bien conocidos por esta audiencia. Y finalmente, en materia de sostenibilidad de las cuentas públicas, el Gobierno ha demostrado también un claro compromiso con la responsabilidad fiscal, ¿no? Como reflejo de ese compromiso, tras el impacto también tan relevante que tuvo la pandemia sobre las cuentas públicas, hay que destacar que España ha venido reduciendo de forma continuada tanto el déficit presupuestario como el porcentaje de deuda sobre el PIB en los últimos años, y en 2023 cerramos con un déficit del 3,64% del PIB, y este año cumpliremos con el objetivo del 3%, como ha corroborado, de hecho, la Comisión Europea en las previsiones recientes que comentaba. En lo que atañe a la deuda pública, se redujo al 100,7% del PIB a finales de 2023, 4 puntos por debajo de lo que estaba esperado, y a finales de 2024 esperamos cerrar con 100,5%, lo que nos llevará a haber reducido en 20 puntos menos el porcentaje de la deuda sobre el PIB desde su pico, que fue en la pandemia en 2021. En definitiva, España se está convirtiendo en una economía más dinámica, ahorradora y equilibrada, y que suscita la confianza de mercado y inversores. Y esta favorable tendencia están contribuyendo también de forma decisiva las medidas de política económica y de forma también muy destacada el ambicioso plan de reformas e inversiones que está llevando a cabo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Hasta finales de abril de este año ya han llegado a la economía real más de 37.000 millones de euros del plan, y se han convocado la práctica totalidad de los fondos asignados en la primera fase, que son más de 65.000 millones de euros, y a su vez estamos ya trabajando en el despliegue de la segunda fase, que aportará otros 83.000 millones de euros adicionales. Y tras este repaso a la situación de la economía española, me referiré ahora a la política financiera y el acceso al mercado de capitales, que, como decíamos, es esencial para mejorar la financiación de las empresas y también para permitir a los ahorradores la diversificación de sus inversiones, ¿no? El reciente informe LETA, que seguro que conocerán también muchos de ustedes, sobre el mercado interior, se refiere a los mercados de capitales como uno de los elementos fundamentales de la política económica europea de los próximos años, ¿no? Y lo articula en torno a una futura unión de ahorro y de inversión. En línea con ese objetivo, estamos debatiendo en la Unión Europea varias iniciativas que van a ser previsiblemente una parte esencial de la agenda económica para el próximo ciclo legislativo, ¿no? Y entre estas iniciativas destacaría la revitalización de los mercados de titulización, la promoción de productos paneuropeos de ahorro e inversión, el mayor alineamiento de las normas fiscales y de insolvencia, la mayor convergencia de la supervisión y el refuerzo de la educación financiera, que serán sin duda pues uno de los temas que estaremos viendo en los próximos meses, que serán las prioridades de la nueva Comisión. Y también para España, el desarrollo de los mercados de capitales es una prioridad, y por eso en los últimos años también se han puesto en marcha varias iniciativas a nivel nacional para mejorar el marco jurídico y apoyar la financiación de las pymes. Citaré como primer ejemplo la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas de 2022, conocida como la Ley CREA y CRECE, que está dirigida a facilitar no solo la creación de las empresas, como su nombre indica, sino también a reducir las trabas a la expansión del negocio de las pymes y a flexibilizar y promover nuevas vías de financiación. En sus primeros años, esta ley ya ha conseguido importantes resultados y ha conseguido aumentar en niveles cercanos al 30% la inversión de minoristas y de empresas no financieras en entidades de capital riesgo en 2022 y 2023. En segundo lugar, destacaría también la nueva Ley de Mercado de Valores y de Servicios de Inversión de 2023, que ha facilitado la emisión de bonos,
Ha dotado a las Special Purpose Acquisition Companies, las SPAC, de un régimen jurídico propio que incrementa la seguridad jurídica de estos vehículos y ha introducido la tecnología de contabilidad distribuida o la tecnología DLT, según sus siglas en inglés, para la representación de acciones y bonos, apostando por la innovación al tiempo que se preserva la supervisión financiera y la protección del inversor. En tercer lugar, cabe también mencionar la ley de startups, que fomenta la oferta de capital disponible para estas empresas vía el fomento del capital riesgo, los fondos de coinversión y otras formas de inversión, incluida la inversión extranjera, y cuyos resultados ya se están dejando notar también, ya que desde la aprobación de la ley, la vida media de las startups españolas ha superado por primera vez los 3 años, lo cual es un hito muy importante, ya que 9 de cada 10 startups se cierra en sus primeros 3 años de vida, y la inversión extranjera en startups españolas ha aumentado un 100,9%. Finalmente, se ha impulsado también el Fondico Global, el primer fondo de fondos público español que, dotado con 4.500 millones de euros, tiene el objetivo de desarrollar y consolidar el ecosistema de fondos de capital riesgo que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo, tanto de su inicio hasta su consolidación. Y junto a estas iniciativas nacionales, pronto deberemos transponer también varias iniciativas legislativas europeas que se han aprobado durante la presidencia española y belga, y entre las que destacaré 2. En primer lugar, la revisión de la Directiva de Gestores de Fondo de Inversión Alternativos y Fondos de Inversión Colectiva, que, entre otras cuestiones, introduce medidas para favorecer la estabilidad macrofinanciera y establece también normas de gestión de liquidez y normas de gestión de fondos. Y, en segundo, el paquete Listing Act, que tiene como objetivo facilitar a las empresas la admisión a cotización de sus acciones, simplificando y armonizando los requerimientos, espero que esté toda la audiencia de acuerdo, pero preservando la protección de inversores y la transparencia del mercado. También estamos trabajando en la extensión del régimen de ofertas públicas de adquisición de valores para su aplicación también a los sistemas multilaterales de negociación, por supuesto con las necesarias adaptaciones a la naturaleza de estos sistemas, que cuentan con valores menos líquidos, accionistas de control con mayores porcentajes, consejos de administración con menos miembros y, en general, otros factores que motivan que el régimen de OPAs deba, sin duda, adaptarse a las particularidades especiales de estos sistemas. En toda esta reforma de los mercados de capitales, una de las prioridades del Gobierno ha sido hacer frente a los retos de la digitalización y de la sostenibilidad. En relación a la digitalización, la nueva legislación sobre finanzas digitales, que se está desarrollando tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, persigue, por un lado, alcanzar el equilibrio entre el aprovechamiento de ventajas de un sector financiero digitalizado y, por otro, minimizar los riesgos de exclusión financiera y los de ciberseguridad, preservando a su vez la estabilidad financiera y la protección de los inversores. Con este objetivo en mente, el Reglamento DORA, aprobado en diciembre de 2022, requiere que las entidades financieras adopten una serie de medidas de ciberresiliencia y otorga poderes de supervisión a las entidades nacionales competentes. En enero de 2025 esperamos haber concluido todos los desarrollos regulatorios nacionales para asegurar que el reglamento sea efectivo, incluido el régimen de sanciones. A tal fin, estamos trabajando en el anteproyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero, que, además de adoptar las reformas complementarias del Reglamento DORA, introducirá otras posibles reformas a nivel nacional, como puede ser la mejora del funcionamiento del sandbox regulatorio. Por lo que se refiere a la sostenibilidad, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea de 2018 se basó en 3 pilares: la definición de la taxonomía, de los requisitos de divulgación de la información y de las herramientas para lograrlo. Una vez concluido el intenso desarrollo del marco normativo de finanzas sostenibles que nos ha mantenido ocupados estos últimos años, toca ahora aplicarlo de forma coordinada por todos los agentes involucrados, tanto públicos como privados. Para promover su implementación, desde el Ministerio de Economía y junto con el Ministerio para la Transición Ecológica, vamos a sacar a consulta pública un libro verde sobre las finanzas sostenibles y que esperamos que suscite mucho interés y animamos a todo el sector a comentar. En este libro verde propondremos una serie de acciones para orientar a las empresas y al sector financiero en la implementación del nuevo marco de finanzas sostenibles, entre ellas guías sectoriales orientativas y la puesta a disposición de información relevante, la divulgación de las mejores prácticas en la implementación de nuevos estándares y el desarrollo de productos financieros verdes. Asimismo, para favorecer un diálogo fluido y permanente entre los agentes del sector público y del sector privado involucrado, vamos a proponer también la creación de un Consejo de Finanzas Sostenibles como foro de colaboración público-privada. Y, por último, en el esfuerzo por impulsar la financiación verde, vamos a seguir trabajando en que la inversión pública continúe atrayendo la muy necesaria inversión privada, que, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos, es absolutamente esencial para lograr la necesaria transformación de la economía.
En ese ámbito cabe destacar, en primer lugar, la aplicación continuada del mencionado plan de recuperación, en el que más del 40% de los fondos se destinan a inversiones verdes. Y en particular, dentro de estos fondos, la facilidad Ecoverde, dotada con 22.000 millones de euros para financiar inversiones sostenibles de hogares y empresas. Y, en segundo lugar, el programa de bonos verdes soberanos, que desde su lanzamiento ha permitido que el Tesoro haya emitido 13.469 millones de euros, diversificando con éxito su base de inversores y contribuyendo al desarrollo de este tipo de emisiones en España. Concluyo ya agradeciendo a la organización de este foro, al que deseo el mayor de los éxitos. Y como he señalado a lo largo de la intervención, pese a las dificultades y al complejo del entorno en el que vivimos en la actualidad, la economía española está demostrando resiliencia y un modelo de crecimiento equilibrado. Y desde el sector público y el Tesoro estamos decididos a seguir impulsando medidas de política económica y financiera que contribuyan a seguir reforzando la confianza en nuestra economía y la competitividad de nuestras empresas. Y esperamos que en este foro también estos días haya también muchas nuevas sugerencias y propuestas para seguir continuando haciéndolo. Muchísimas gracias. No, I understand Spanish more and more, but speaking it is not. Yes, I'm always trying to speak too quickly, so. Pues empezamos ya, ¿no? Si me pasas la jarrita de agua, te lo agradezco. Vale, gracias. ¿Empezamos? Sí, empezamos, porque si no, la gente no se siente. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este foro MedCap. Ya saben que es la 20ª edición de este foro en el que cada año aquí en la Bolsa de Madrid se reúnen empresas, inversores para conocerse, para intercambiar puntos de vista, para hablar de planes, de proyectos y, sobre todo, para tratar de encontrar oportunidades de negocio. Es una cita imprescindible en la que las protagonistas auténticas son las medianas y pequeñas compañías
y en la que además tiene lugar, como saben ustedes, una serie de paneles que desde hoy y en las 2 próximas jornadas pues se van a abordar contenidos, a buen seguro, muy interesantes que van a llevar a debate, que van a llevar a reflexión y seguro generar muchos titulares. Me presento, soy Rocío Arbiza, dirijo y presento el programa de mercados e inversión Mercado Abierto en Capital Radio y agradezco lo primero al Grupo BME su invitación para moderar esta mesa de este foro MedCap 2024. Es una mesa en la que vamos a hablar de crecimiento y competitividad en sectores estratégicos, como lo son todos los que están aquí representados. Es una mesa con invitados de mucho nivel que paso a presentarles a ustedes, a los que están aquí en esta sala, pero también a las personas que nos siguen vía online, a través de streaming. Están con nosotros esta mañana Constantino Fernández, presidente y consejero delegado de la consultora Altia. Bienvenido. José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Bienvenido también. Nos acompaña Javier Hernandi, consejero delegado del Grupo BME. Y también Íñigo Meirás, consejero delegado del Grupo de Distribución Logista. Estaba previsto también que nos acompañase Gabriel Escarrer, que es el presidente y consejero delegado de Meliá, pero bueno, lamentablemente ha causado baja de última hora por motivos de salud, así que le deseamos que se recupere muy pronto y seguro que habrá oportunidades en un futuro para que se acerque a un foro como este. Les recuerdo que si quieren ustedes plantear alguna cuestión al final de esta charla, pueden hacerlo. El personal de BME les va a facilitar unas tarjetas en las que pueden plantear esas preguntas lo más directas posibles y al final pues trataremos de dar respuesta a la mayoría de ellas, a todas las que podamos. Bien, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar, si les parece, a entrar en materia. La idea es situar un poco el momento en el que están cada uno de los sectores que están aquí representados, ver qué retos, qué oportunidades tienen por delante, hablar de potenciales motores de crecimiento, de digitalización, de cómo la colaboración público-privada puede ser un eje de competitividad de las empresas, de sostenibilidad, hacía antes referencia al mitad anterior. Así que lo primero, si les parece, situación. En el caso de BME, si queremos situar la escena, aquí tenemos que hablar de cuál es la fotografía del mercado español, ¿no? ¿Hasta qué punto están preocupados ustedes en BME por esa pérdida de peso del mercado nacional y por esa, digamos, sequía de salidas a bolsa, ¿no? Aunque tengamos el caso muy reciente de Puig, que ha venido un poco como agua de mayo, ¿no? Sí, muchas gracias. Ha sido colonia de mayo, ¿no? Porque ha sido verdaderamente una operación enormemente importante. Como ha dicho Jos Dasselhoff, ha sido, junto con la Calderma en Suiza, el IPO más grande en el mundo, lo cual quiere decir que estamos en una buena línea, ¿no? Yo creo que Puig, bueno, es una compañía de muchísimos años, muy tradicional. Creo que es un cambio de situación, ¿no? De demostrar que el mercado español sigue siendo muy atractivo como plataforma, como elemento de un sitio donde poder invertir en grandes compañías en distintos sectores, un sector como el del lujo, donde estaba Puig enmarcada. Creo que era muy interesante, muy importante que abriera de nuevo esa línea de IPOs. Tenemos otra, como sabéis, en junio, que ya tiene fecha, que es Stendhal. Y hemos tenido, en el growth, hemos tenido un número importante de salidas a lo largo de estos tiempos, ¿no? O sea, no quiero dejar de decir que las IPOs en las compañías más grandes ha sido una época muy dura para todos los mercados, porque no ha habido realmente salidas a bolsa en casi ningún mercado en Europa. Pero, sin embargo, España se ha comportado especialmente bien en las compañías pequeñas y medianas en el segmento growth, donde hemos tenido muchas compañías y compañías como decía también antes Jos, de distintos sectores que están también reflejando la realidad económica moderna, nueva de la sociedad española, ¿no? Yo creo que en términos generales estamos preocupados. Sí, estamos preocupados. Por eso hicimos el libro blanco, por eso pedimos a otros 28 stakeholders españoles que nos acompañaran en un diagnóstico, en una reflexión sobre qué hace falta en el mercado español para competir mejor. Y por eso hicimos el libro blanco, que creo que es un esfuerzo francamente importante, donde hay 56 medidas, lo cual no está mal, ¿no? 56 medidas identificadas por todos nosotros, todos los que trabajamos en el mercado todos los días, que creemos que son necesarias para mejorar el mercado, ¿no?
no es un tema español solo y lo ha demostrado que, hombre, ahora me gusta decir que nos hemos adelantado, porque es que hemos visto a ESMA saliendo con un papel, el regulador europeo hace poco hablando de 20 medidas, hemos visto a la OECD que va a hacer un papel sobre España también ahora, es decir, nos hemos adelantado en un año a algo que yo creo que es un diagnóstico europeo, que es que Europa en este momento está perdiendo la batalla con respecto a otros mercados. Y necesita una narrativa, necesita volver a traer inversión en renta variable, inversión en que las compañías salgan a cotizar y conseguir que los inversores vuelvan a mirar Europa como un sitio interesante, ¿no? Y dentro de este diagnóstico hay muchas cosas, pero una es la falta de salida a bolsa, cierto, pero el otro es que la inversión en renta variable de los europeos es escasa. O sea, necesitamos que la inversión institucional europea sea mucho más grande, que los fondos de inversión tengan más inversión en renta variable y necesitamos también que si queremos que los ciudadanos europeos, como nos pide Capital Markets Union, invirtamos más en renta variable, hombre, nos den algunas herramientas. Porque estar de acuerdo en el diagnóstico y hacer papeles y no hacer nada, pues tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que realmente es el momento de ponernos de acuerdo de que hay una serie de elementos entre los cuales los fiscales son clave, desde el punto de vista de la promoción, de que queremos más equity, queremos más compañías, queremos más inversión, pongamos los medios, ¿no? Hagamos que eso suceda. Teníamos un sector retail en España que era muy importante, las salidas a bolsa tenían un tramo retail durante toda mi juventud profesional, y ahora no hay. Y sin embargo estamos pidiendo al retail que vuelva a bolsa a través de otros instrumentos. Bueno, habrá que poner todo eso en una primera, digamos, en una mesa y tomar decisiones coherentes sobre qué queremos hacer y qué ponemos encima de la mesa para que eso suceda, ¿no? Creo que el libro blanco es un esfuerzo francamente bueno y desde luego la salida a bolsa de Puig también tiene una parte muy importante, y termino que me estoy enrollando mucho, que es el hecho de que una empresa familiar muy importante decida salir a bolsa con su lógica preocupación desde el punto de vista del control de la compañía, que hay un vehículo, una forma de hacerlo, de manera que se pueda crecer, como han hecho ellos, que ha sido no solamente dar liquidez, sino además pedir inversión para seguir creciendo. Y creo que esto en un país como España, donde hay mucha empresa familiar y algunas muy grandes, creo que pues un buen ejemplo para que haya más compañías que se animen a venir al mercado y a ver si somos capaces de poner incentivos suficientes para que el mercado se siga desarrollando, que yo creo que por hoy nos faltan. Sin duda, pues hablaremos a lo largo de esta mañana de esas medidas que proponen ustedes, que han puesto negro sobre blanco. Pero estamos situando un poquito la escena en el sector de la distribución en el que trabaja Logista. En los últimos años, desde la pandemia, pues lo cierto es que viene enfrentando grandes desafíos muy importantes, rotura de cadenas de suministro, bloqueos de pasos estratégicos. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? ¿En qué momento está el sector de la logística y la distribución? Bueno, primero buenos días a todos los presentes y dar las gracias a BME por habernos invitado a participar en este panel. Y después de eso, ¿cómo están las cosas? Pues siguen desajustadas, ¿eh? O sea, nosotros en el sector de la logística, y no solo logistas, sino en el sector hay una cierta percepción de que todavía el mundo no se ha acabado de colocar después de la pandemia o del momento más duro de la pandemia, en el 2020. Y más allá de temas geopolíticos y problemas para llevar las mercancías desde Asia hasta Europa o a Estados Unidos por el canal de Suez y demás, la realidad está en que, por ejemplo, el ejemplo más claro está en el sector marítimo, donde todavía a día de hoy no se han ajustado bien los precios. Hubo un momento en que en el mundo del contenedor marítimo se desmadraron los precios y mover un contenedor desde el Mediterráneo hasta Estados Unidos llegó a valer 7 veces más de lo que valdría en un mercado estabilizado. Y, sin embargo, poco después, una vez que esos contenedores en el mundo, que nunca han faltado, pero que se descolocaron de sitio, se han vuelto más o menos a colocar en su sitio, hemos pasado al efecto contrario. Y lo que antes eran $2.500 por contenedor, pues ha habido momentos en los últimos meses, antes de los problemas geopolíticos en torno al estrecho, al canal de Suez, que los precios habían bajado al 50% de lo que podría ser un mercado normalizado. ¿Cómo se sobrevive en ese mundo? Pues es bastante difícil, ¿eh? Y eso al final pues nos afecta a todos. O sea, yo creo que el COVID no ha parado la globalización, lo que se ha hecho es que está cambiando un poco el modelo de negocio del mundo, vamos a decir,
Es verdad que está habiendo una cierta deslocalización, sobre todo de China y países como Estados Unidos o Canadá. Están volviendo a mirar países como México y otros, donde vuelve a ser muy atractivo volver a invertir en el sector primario, en el sector muy industrial. Y a nosotros ya, lo que es dentro de la cadena, los que somos los puros logísticos, nos está afectando, en este caso como una gran oportunidad, el que a día de hoy prácticamente en cualquier sector los stocks intermedios están creciendo. La gente no quiere que le vuelva a pasar un desabastecimiento como sí ocurrió en determinados momentos del año 2020. ¿Qué está haciendo eso? Se están acercando los puntos de producción a los puntos de consumo, dentro de lo razonable, aunque China va a seguir teniendo un papel muy importante en el mundo, o esa es la visión que nosotros tenemos, pero se está acercando a los centros de producción, a los sitios de gran consumo, y por en medio la logística se está cargando, y pues hay este boom de centros logísticos y demás, porque en esos stocks intermedios que están creciendo, nosotros, por ejemplo, pues en el sector del tabaco, al cual estamos muy expuestos, nosotros manejábamos antes stocks de un mes, 30 días, 20 días, pues ahora estamos manejando stocks porque te lo demanda el cliente de 70 u 80 días. Eso pasa en casi todos los sectores, en el sector farma, en la alimentación, que no es de producto perecedero y demás. Entonces, el mundo se sigue ajustando y por en medio hay que verlo. La otra gran tendencia es el e-commerce, que ha venido para quedarse y que hay un boom tremendo en el mundo. Países como norte o zonas geográficas como es Estados Unidos y Canadá, o como es en Europa, que está bastante avanzado también, en Alemania o en el Reino Unido, el e-commerce ya representa casi un 40% del comercio. Países como España estamos por debajo del 20%, pero está creciendo mucho, y el COVID supuso un salto importante porque estábamos muy retrasados. España puede ser parecido al caso de Italia, y que es un mercado también al que en logística estamos muy expuestos, y ahí pues hay que ir digiriendo ese crecimiento del e-commerce, y el mercado se tiene que ir ajustando. A día de hoy sigue siendo un gran reto la última milla, y cómo se va a solucionar la última milla pues todavía no es evidente. Nuestra apuesta es que va a ser un multicanal. No hay una única alternativa para la última milla. Va a seguir viendo paquetes que van siguiendo a las viviendas de los particulares, pero es verdad que cada vez más se van a ir viendo puntos de entrega, los famosos drop points. En este caso, nosotros en Logista, solo en España, ya tenemos casi 3.500 puntos de entrega propios para el paquete pequeño y mediano, pero todavía ahí tenemos un gran reto. Y ahí pues tendremos que seguir avanzando, y eso supone inversión en innovación, digitalización, en sistemas, y habrá que atacarlo, y evidentemente necesitas un cierto tamaño de compañía para poder digerir ese gran reto que tenemos por delante, ¿no? Será uno de los temas que abordemos, el tema del tamaño y cómo condiciona el crecimiento de las compañías. Con Altia nos acercamos al sector de la consultoría y las tecnologías de la información. Digamos que la compañía es una pieza intermedia entre los fabricantes de tecnología y la implantación de tecnología en las organizaciones. Le pregunto un poco lo mismo. ¿El sector en qué punto hasta ahora, a qué retos y oportunidades se enfrentan? Muy bien, buenos días y muchas gracias también por invitarnos. Bueno, en nuestro sector yo diría que está en un buen momento. Digamos, el peso de la economía digital, pues yo creo que en muy pocos años pues hay gente que habla de que se va a duplicar, ¿no? Fijaros, todo lo que tenemos hecho hasta hoy, pues multiplicarlo por 2. Por lo tanto, yo creo que hay muchas oportunidades, ¿no? En todas las áreas, en desarrollos, en movilidad, en ciberseguridad, en la nube. Se están anunciando continuamente inversiones y bueno, pues yo creo que hay muy pocas cosas que con tecnología no puedan mejorarse, ¿no? Evidentemente, esto así como regla general, pues bueno, luego hay que aterrizarlo en cada uno de los sectores y en cada uno de ellos pues tendrá mayor o menor impacto, pero yo creo que con carácter general sí se puede decir eso. Eso desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Digamos, yo auguro pues muy buenos años y tampoco vamos a echar el calendario mucho para adelante, pero bueno, por lo menos hasta el 2030 con toda seguridad. Desde el lado de la oferta, desde el lado de las empresas, ¿qué está pasando? Bueno, pues ahí están pasando muchas cosas, ¿no? Hay evidentemente muchas oportunidades, pero este escenario, digamos, post-pandemia hace que sea más fácil competir remotamente, ¿no? Entonces, introduce nuevos competidores, nuevos elementos a la hora de competir, de estar en los mercados. También es verdad que nos da oportunidades. Nosotros mismos somos un ejemplo. Nosotros pues, trabajamos en países remotos, en Estados Unidos,
pues donde allí prácticamente lo que hacemos es vender y una capa, vamos a decir, de engagement de los servicios, pero realmente gran parte de la producción se hace desde España o desde Portugal, en este caso. Esto también lo pueden hacer otros, ¿no? Entonces, al final, pues ese nuevo marco pues, ha cambiado. Desde el punto de vista de la propiedad, pues también está cambiando, ¿no? Desde empresas cada vez más presencia de fondos, pues montando pues, proyectos de consolidación del sector, en mi opinión, con muy poquita integración, pero bueno, la integración tiene muchas fases, podríamos decir, ¿no? Puede haber una integración más profunda de compañías o una integración de cuentas. Yo creo que en algunos casos va un poco más allá de la integración de cuentas, pero sí es verdad que ese movimiento está cambiando mucho y está cambiando mucho el mapa de la oferta, ¿no? Desde el punto de vista de la oferta también, ¿qué está cambiando? Pues el qué hace cada uno, ¿no? Yo como ya tengo muchos años, pues cuando empecé a trabajar en Arthur Andersen ya hace bastantes años, más de 30 años, pues parecía muy claro a qué se dedicaba cada uno, ¿no? Es decir, pues los operadores de telecomunicaciones a qué se dedicaban, las Big Four o empresas similares a qué se dedicaban, empresas como nosotros o fabricantes de hardware a qué se dedicaban. Hoy todo el mundo, entre comillas, se dedica a todo lo que puede. Todo el mundo es competidor pues, para cualquier proyecto pues, de inteligencia artificial. Te puede aparecer alguien que tú identificabas en el mundo de los operadores de telecomunicaciones, una Big Four, una empresa nueva que acaba de nacer, una que lleva más años, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese juego revuelto también te tienes que mover. En ese sentido, pues también aparecen más competidores. Y como última reflexión así inicial, diría, luego está el desafío de las personas, ¿no? Con todo lo que significa, ¿no? Muchas veces se habla de escasez, ¿no? Bueno, pues escasez es una característica, pero yo creo que hay que meter más elementos en la coctelera al analizar el momento de personas, que en el caso nuestro pues es especialmente relevante e importante. Nosotros somos pues, casi 4.000 personas ahora trabajando en diferentes países e insisto, pues tiene que ver con la escasez, pero también tiene que ver con las motivaciones de las personas que se incorporan al mundo laboral, que evidentemente son muy distintas pues, a las que yo tenía cuando empecé a trabajar hace tantos años. La propia idea de la carrera profesional, el trabajo, vamos a decir, remoto y las muy pocas ganas a veces de venir a la oficina y de compartir, ¿no? Que yo creo que ese es un problema también, en el sentido de formarnos, de aprender unos de otros, de aprender también el trabajo directo en la relación directa con los clientes, y esto no está siendo fácil. Todo lo que supone en materia legislativa, que daría para venir a hablar otro día, ¿no? de cuáles son el modelo de relaciones laborales que buscan las personas, ¿no? No me refiero solo a presencia del puesto de trabajo, sino incluso a la propia naturaleza de la relación laboral, donde a veces los gobiernos entienden que haya gente que quiera tener contigo una relación mercantil es porque el empresario es malo y entonces está fomentando pues, que alguien sea autónomo o que haga una factura, y es simplemente su deseo, ¿no? Yo creo que esto todavía está por acabar de entender, porque hay gente que está asimilando, está unificando servicios, vamos a decir, de bajo nivel, como puede ser pues, un repartidor de comida a domicilio, con servicios de altísimo nivel, como puede ser un gran especialista de ciberseguridad, que él sabe perfectamente la manera en la que se quiere relacionar con una empresa, que muchas veces es por proyecto y por supuesto con unas tarifas muy caras, pero falta que todo el mundo acabe de entender eso. Yo creo que en el tema laboral pues queda mucho, y repito, porque esto, lo nuestro en concreto y en general los servicios basados en el conocimiento, servicios avanzados basados en el conocimiento, aplica a más áreas, no solo a la tecnología, pues lógicamente teletrabajan muy bien, ¿no? Y hoy pues una persona que viva pues, en cualquier sitio de España puede estar trabajando ahora mismo para el gobierno de Francia en un proyecto en París, ganando una pasta y viviendo, pues repito, pues ni siquiera en Madrid o en La Coruña, donde sea. Y esto es así la foto resumida. Bueno, son muchas ideas las que nos ha puesto sobre la mesa, que seguro tiraremos de algún hilo. Luego tenemos la parte estatal representada aquí por el ICO, por el Instituto de Crédito Oficial. El ICO persigue la promoción de las actividades económicas que contribuyan al crecimiento. Por tanto, nos interesan mucho pues, datos de actividad del ICO. Estamos llegando prácticamente al ecuador de este ejercicio. Por situarnos un poco y ver cuál es la fotografía, cuánto ha prestado el ICO en lo que llevamos de año, cuánto han invertido en deuda, porque no solo se concede préstamos a las empresas españolas, también las financia vía adquisición de deuda. Bueno, ¿cómo está la situación en definitiva? ¿Cuál es la fotografía? Y ahora hablamos de ese gran reto que tienen con esos 40.000 millones que tienen que desplegar de préstamos europeos en la segunda fase de ese plan de recuperación. De acuerdo, muchas gracias, Rocío, muchas gracias
Javier, y a los panelistas. Es un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Y dónde estamos en ICO? ¿Qué estamos haciendo este año y de dónde venimos sobre todo? Nosotros estamos con un saldo vivo de deuda corporativa del primer trimestre de 2024 de unos 1.200 millones de euros en 25 operaciones de emisiones de deuda y bonos corporativos. En pagarés MARF, unos 430 millones de euros en 145 emisiones y en bonos MARF, 84 millones de euros en 11 operaciones. Pero ICO, para llegar a esto en solo el primer trimestre de este año, tenemos un largo recorrido basado en una estrategia muy a largo plazo. Nosotros somos inversores a largo plazo. Los datos coyunturales a lo mejor no pueden reflejar toda la potencia y lo que hacemos con las empresas españolas. En esta estrategia a largo plazo lo que hicimos fue alinear nuestros objetivos: crecimiento empresarial fundamental, sostenibilidad verde y social y digitalización, con el marco financiero plurianual de la Unión Europea, 18-27. Vino el COVID, Next Generation 21-27, fuimos Implementing Partner, pero sabíamos y adquirimos esa experiencia, sobre todo con la gestión de los avales COVID y posteriormente con los avales Ucrania, que la colaboración público-privada era fundamental y que los grandes retos que tenía planteado la economía española a futuro y el tejido empresarial español a futuro pasaba por reforzar la financiación de las empresas, que hoy nos trae aquí, de mediana capitalización, las empresas familiares, potenciar ese crecimiento económico tanto en los mercados nacionales como internacionales y su transformación verde y la digitalización, que es fundamental desde el punto de vista de la competitividad nacional e internacional. Y empezamos a intensificar, y fue un encuentro de demanda y oferta en la colaboración público-privada. BME juega un papel fundamental en esto, también otras iniciativas con COE, CEPIME 500, con el ciclo de empresarios y la empresa familiar CEPIME 500. Nosotros siempre hablamos de que hay que desplegar todas las alternativas de financiación más allá de la bancaria, y aquí introdujimos un programa nuevo de empresas de financiación directa del ICO de mediana capitalización, de mid-cap, que hemos hecho unos 680 millones de euros aprobados en los últimos 3-4 años con 49 empresas. Algunas de las empresas beneficiarias cotizan en BME Growth, pero es financiación bancaria. Nosotros no podemos adquirir acciones de empresas cotizadas. Este programa está funcionando bastante bien para la estrategia de crecimiento nacional e internacional. En bonos distinguimos entre bonos corporativos, bonos MARF, que somos muy activos, y bonos proyectos, siempre con una finalidad de transformación, de crecimiento orgánico e inorgánico. Y en pagarés MARF nos establecimos como un inversor de referencia, una aportación cualitativa. Gestionamos conjuntamente una línea de avales COVID para el MARF, pero nosotros, antes del COVID, un poco antes y posteriormente al COVID, seguimos siendo un inversor de referencia en nuestro programa de pagarés MARF. Si ponemos en perspectiva lo hecho estos años relacionado con la actividad de esta casa y de las emisiones, somos inversores de casi 6.000 millones de euros en 1.500 operaciones para 150 empresas. Los pagarés se renuevan mucho y nosotros estamos siempre ahí. Pero no solo es por nuestro lado del activo, nosotros por el lado del pasivo también estamos emitiendo en España nuestros bonos verdes y nuestros bonos sociales. La Secretaría General del Tesoro se ha referido a las emisiones del Tesoro y al futuro libro verde de finanzas sostenibles, donde el ICO vamos a jugar un papel fundamental como Banco Nacional de Promoción, que tenemos un doble reto: acelerar y facilitar la transformación del modelo productivo español, pero también sin dejar a nadie atrás, siendo conscientes de las necesidades de cada una de las
empresas. Hablaba justo de ese tema tan importante de la colaboración público-privada y vamos a tirar por ahí porque la economía española se enfrenta a retos de crecimiento que requieren una estrategia coordinada entre el sector público y el sector privado, una visión de largo plazo consensuada. Antes hablaba Javier de esa, en el caso de BME, de esa presentación del libro blanco para la competitividad de los mercados españoles, ¿no? Lo presentaban a principios de año. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora? Y, bueno, las propuestas están sobre la mesa. Hace falta también voluntad política para que se pongan en marcha, porque estamos hablando de cuestiones que al final son legislativas. No sé qué respuesta están encontrando ustedes en el ámbito, en el plano político, si son optimistas con respecto a, bueno, a que el Ejecutivo, a que el Gobierno recoja ese guante. Gracias. Sí, creo que déjame que me refiera un segundo al ICO. El trabajo que hemos hecho con José Carlos, que ha sido espectacular. Yo quiero agradecerle públicamente a él y al equipo del ICO, que creo que es un ejemplo de lo que decías, ¿no? De colaboración público-privada excelente, ¿no? Donde siempre hemos encontrado sus puertas abiertas y, sinceramente, que desde que, vamos, que incluso durante el momento de la pandemia, creo que del COVID, creo que fue esencial, ¿no? El que ellos apoyaran instrumentos que estaban cotizados en los mercados para poder ayudar a las empresas, ¿no? Creo que eso fue francamente importante. Con el libro blanco estamos avanzando bastante. Yo creo que va a ser un elemento de nuestra política institucional constante en los próximos años, porque somos muy conscientes que 56 medidas no se ponen en marcha en 6 meses. Y tenemos, creo que, una buena llegada tanto a los reguladores como al Gobierno. Estuvimos con Paula, precisamente con Paula Conte y su equipo, y con el anterior ministro, ¿no? Previamente hablando del libro blanco, lo compartimos con ellos y nos hicieron sus comentarios. Intentamos en todo momento, y esto se me olvida decirlo porque por la pasión por el tema, pero es que el libro blanco no es de BME, o sea, realmente nosotros lo hemos empujado. Es un libro del mercado español en su conjunto. Por eso siempre repito que estuvimos trabajando con 28 stakeholders, porque es que realmente nosotros echamos la pelota a rodar, pero después fuimos casa por casa hablando con todos los que quisieron sumarse para intentar recoger qué es lo que ellos pensaban también. O sea, evidentemente, nos hemos puesto de acuerdo en esas 56 medidas a través de un trabajo bastante intenso que hicimos a lo largo de un tiempo. Entonces, yo creo que, sinceramente, creo que es un policy paper que tendrá larga vida. Lo que estamos haciendo ahora es abrir grupos de trabajo concretos, con gente concreta, para trabajar más en detalle algunas de las propuestas que se están haciendo, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de desarrollo de mercado, etcétera. De manera que, bueno, lo que veremos en los próximos meses es la apertura de esos trabajos de más detalle, con la incorporación de las personas que estuvieron en la formación, en la redacción del libro y personas adicionales que nos permitan continuar esa labor de lobby desde el punto de vista de decir, bueno, esto es lo que pensamos en España que hay que hacer, con un ojo puesto en lo que también se está haciendo en Europa, ¿no? Yo creo que en Europa hay iniciativas que suenan muy bien, que están muy bien, pero no acaban de aterrizar. Por ejemplo, el tema de la deducibilidad fiscal de los dividendos. Tiene un nombre que se llama DEBRA. O sea, es una propuesta de normativa que está ahí. O sea, ¿por qué la renta fija, por qué los intereses de la renta fija en la financiación de una empresa son fiscalmente deducibles y los dividendos no? Es que no hay un motivo, o sea, es que no hay una razón más que, bueno, la recaudatoria, ¿vale? Pero es que realmente, si queremos que las empresas se financien vía equity y sean más solventes, más de medio plazo, que financien proyectos de crecimiento a largo plazo y, por lo tanto, utilicen renta variable, utilicen capital, pues necesitaremos darle como mínimo una situación parecida, porque si no, las compañías tenderán de manera natural a utilizar más deuda que capital, ¿no? Es un ejemplo. Otra cosa fundamental que yo creo que también hay bastante consenso, que también está en el libro, es la cuenta paraguas. Queremos que la gente ahorre. Sabemos que en España, y en Europa también, pero en España especialmente, todos nosotros ahorramos mucho más en ladrillo o en pisos que en securities. Bueno, hay instrumentos que están funcionando muy bien. En Estados Unidos hay una cuenta paraguas. En Suecia, que nos preguntamos, caramba, ¿qué viene al mercado sueco, que está emitiendo, están apareciendo nuevas compañías constantemente y tal? ¿Qué bien les va? Bueno, pues que hay una cosa que se llama la cuenta paraguas, que permite a todos las personas individuales tener una cuenta de ahorro durante toda su vida,
en la que va invirtiendo en distintos instrumentos, de renta fija, de renta variable, en fondos, donde no tributa hasta que se jubile. Es decir, puedes tener 30 años de ahorro o 40 años de ahorro, de los que estén, de lo que sea, donde tú vas en una cuenta certificada, cerrada, identificada, donde vas metiendo tus inversiones y que será tu ahorro a largo plazo, tu ahorro cuando te vayas a jubilar, ¿no? En vez de tener una fiscalidad que está más pendiente de cómo cierro el año y cuánto recaudo, pues deberíamos tener una fiscalidad que tenga en cuenta la creación de valor a largo plazo, la financiación de la economía a muy largo plazo, ¿no? Pues esas cosas no las inventamos nosotros, están allí, están funcionando muy bien, está identificado y diagnosticado por todo el mundo que están funcionando bien. Pues parece que deberíamos de probar, ¿no? Deberíamos de ver si en España y en Europa, y lo focalizo más también en Europa, somos capaces de tomar medidas que sabemos que funcionan de manera general para intentar recomponer el mercado, ¿no? Y evitar que se tenga la noción errónea de que en Estados Unidos las empresas tienen más liquidez cuando la liquidez es mundial, o la noción divertidísima de que una compañía por cotizar en Estados Unidos vale más, ¿no? Es una cosa que, vamos, en fin, tengo que volver a primero de GB para que me lo expliquen, porque es alucinante. Pero es una narrativa donde claramente estamos perdiendo, ¿no? Y necesitamos, en mi opinión, poner en marcha medidas de largo plazo que impulsen eso. O sea, que el libro blanco tiene larga vida, creo, y intentaremos, como hemos hecho en su inicio, recomponer y traer a él las opiniones del mercado, de sus intervenientes, de las compañías, para ir empujando entre todos, que creo que tiene todo sentido y es bueno para el país en su conjunto, ¿no? Relación con lo público. En el caso del sector de la logística y la distribución, ¿qué reclamaciones son las que tienen ustedes a la parte pública, al Gobierno en este caso? ¿Cuáles serían las demandas? Bueno, yo no hablaría de demandas, ¿no? Yo hablaría de en qué se puede ayudar. O sea, yo creo que la colaboración público-privada en cualquier sector de la economía es crítico, es determinante. No solo debe verse la colaboración público-privada y es hasta donde el sector público invierte o pone dinero, sino que yo creo que tiene otra vertiente también, que es la administrativa, y nosotros lo que siempre demandamos, pero yo creo que es una petición general y no solo afecta al sector nuestro, es agilidad administrativa, que no haya excesos regulatorios y que, digamos, el gobierno en cada país, en esta Europa, que todavía no acaba de formarse del todo, que nos hagan no perder competitividad. O sea, estamos en un mundo cada vez más global y ya no me quiero ir a ver si tenemos que competir con China o no China, pero dentro de Europa hay ciertas regulaciones que son comunes a todos los países de la Unión Europea y otras regulaciones que ya tienen un desarrollo legislativo o que es regulación propia de cada país, que en ocasiones te impiden competir a nivel europeo. Y las compañías españolas, las que somos de tamaño medio y que aspiramos a ser más grandes y a convertirnos en grandes compañías, por lo menos dentro de la Unión Europea, pues lo que sí pedimos al gobierno de turno, da igual el color político, es ayudarnos en esa internacionalización y a la hora de lo que es legislación nacional, que sea comparable, que de alguna manera es lo que está diciendo hace un momento Javier, y es, oye, tengamos unas reglas de juego todos muy parecidos que nos permita competir en igualdad de condiciones. Y eso es en la parte no económica. La parte económica, pues es cierto que el sector público, y ahí es donde puede marcar un poco su política económica, tiene que ayudar al sector privado porque determinadas inversiones de muy largo plazo que no tienen un retorno claro que el sector privado no puede acometer, porque al final el consejero delegado de una compañía grande cotizada tiene el paso que tiene por la compañía y al final pues sus inversores le demandan unos retornos a 5 años, 6, 7, 8 años, pero no puede decir, voy a empezar a invertir algún ciento de millón de euros en una inversión que no se va a rentabilizar hasta dentro de 15 años, y eso pasa. Ahí es donde el sector público es donde tiene que ayudar y decidir en esa política económica cuáles son los principales drivers de crecimiento. Ejemplo, se habla, y eso a nosotros nos afecta mucho, de la electrificación de la economía, y a día de hoy, por un lado, va lo que es la evolución, que pilota mucho el sector privado, de cómo avanza la tecnología y los nuevos motores eléctricos, de hidrógeno, como queramos, y por otro lado está en que, además de que no va tan avanzado como parece la electrificación de la economía en los motores grandes, para lo que son camiones de larga distancia, faltan electrogasolineras por Europa. Es imposible manejar hoy en día un camión.
tendrá falta de autonomía, no es competitivo con respecto a los combustibles fósiles en este momento, pero es que además no hay infraestructura. O sea, entonces algún cliente que le encantaría que le llevases un producto desde Huelva hasta Berlín. Pues no lo puedes hacer con un camión eléctrico. Ya existe un camión eléctrico, hay que estar cambiándolo continuamente, las cargas no son rápidas, es es mucho más caro y al final no se hace. Pero hay que llegar a esa competitividad de las nuevas energías, de las energías verdes o azules, que se llaman también, y hay que ir bajando la presencia de los combustibles fósiles, porque la huella de carbono en términos de sostenibilidad no es sostenible, valga la redundancia, y ahí donde es un ejemplo claro que el sector público todavía puede ayudar más. En el caso de Constantino, esa colaboración público-privada se hace muy evidente, ¿no? El sector de las TIC es protagonista y responsable de la digitalización empresarial y de la administración. En este ámbito es clave, ¿no?, esa colaboración público-privada para al final lograr esas regiones digitalizadas, ¿no?, que es lo que se persigue. Bueno, sí, lo que pasa es que no siempre, digamos, yo lo definiría como colaboración público-privada, digamos, lo que yo quiero entender que debería ser, ¿no?, sino más bien pues, son fondos donde se saca un concurso público y, bueno, y alguien lo ejecuta, lo gana y luego lo ejecuta. Pero bueno, es una manera también, evidentemente, de colaborar el sector público con el sector privado. Yo en este caso, pues bueno, yo es que creo mucho en la colaboración en general. Me parece que todo lo que tenga que ver con la amplitud a la hora de enfocar desafíos, problemas y retos es muy importante. Yo añadiría, me parecía muy interesante esto que estaba comentando Íñigo del tema de la legislación y de acabar la construcción europea, ¿no? Yo creo que Europa es una estructura, si fuese en la construcción es algo que todavía está ni siquiera a medio hacer, y yo creo que ahí es muy importante pues tomarse en serio el acelerar y el rematar cosas, ¿no? Porque muchas veces se habla de homogeneizar cosas y se homogeneizan unas y otras no tienen nada que ver, y afecta a muchas cosas, afecta a las personas y afecta a las empresas. Antes, cuando introducías el caso, digamos, o este tema, hablabas de la vocación política, ¿no? Yo introduciría una cosa más, ¿no?, que es muy importante dejar, ya sé que en este foro no, y aquí no hace falta decirlo, pero yo creo que sí es bueno decirlo en la calle, dejar de utilizar en ningún caso, no permitir nunca pues, que lo privado sea asociado a algo malo, a algo negativo, porque eso luego es un obstáculo cuando se quieren poner en marcha proyectos de colaboración público-privada. Si parte de la población y los políticos al final se fijan mucho en qué piensa la gente, está recibiendo a menudo, muchas veces incluso desde la formación, desde las etapas formativas de los niños, desde las universidades, etcétera, una imagen negativa de lo privado. Y si realmente, pues hombre, yo por lo menos yo entiendo que vivimos en un modelo donde la libertad y la propiedad privada son importantes, o son elementos importantes de nuestra manera de vivir y de entender cómo funcionamos, ¿no?, como sociedad. Entonces, si eso lo contaminas ahí, luego muchas cosas que se quieren hacer más arriba van a recibir rechazo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. No me refiero ni siquiera solo a la tecnología, me refiero muchas veces a cosas que como ciudadano, como espectador, oyes sobre, no sé, sobre la sanidad privada, sobre la educación privada, sobre las universidades privadas, que son, en mi opinión, directamente alucinantes, ¿no? O sea, incomprensibles. Pero yo creo que si estás alimentando todo eso, luego, pues claro, tiene una cierta lógica que al final se produzcan reacciones de este tipo. Me quedo, por supuesto, con las referencias que hace Íñigo a que esa colaboración muchas veces te permite financiar, te permite ir más rápido, te permite aprender unos de los otros. Ni unos son más listos por estar en lo público, ni son más listos por estar en lo privado. Listos pueden ser todos y de esa combinación y de esa mezcla, pues seguro que pueden salir más cosas. En el caso nuestro, te permite muchas veces proyectos que se puedan hacer de ese enfoque. Luego, si son proyectos de éxito de nuestra empresa o de otros competidores del sector, llevar esos productos o esas experiencias, repetirlas a lo largo del mundo. Una vía de internacionalización nuestra, y en general en el sector de TI, es la repetición de proyectos de éxito. Si tú haces algo, imagínate, para el gobierno de España, para una comunidad autónoma, que ha tenido éxito, que funciona bien, pues claro que es mucho más fácil venderlo en otro país, donde sea, europeo, americano, etcétera, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, esos elementos, pues yo creo que hay que ponerlos en juego. Pero yo, por añadir algo nuevo, pues me quedaría con eso, ¿no? Que no dejemos que lo privado pueda ser sinónimo de algo malo, de algo negativo, porque si no después, cuando se quieran lanzar determinado tipo de iniciativas y vayan, vamos a decir, a la
la valoración popular, pues pueden acabar generando rechazos que a la larga son malos para todos. Bueno, en este punto tiene mucho que decir el ICO, ¿no? Aquí esa colaboración público-privada está siendo esencial para mejorar la financiación de las empresas y algún dato ya nos ha dado justo en la intervención anterior, pero se puede hacer más. Yo, por favor, tampoco hablar mal de lo público. No hablo mal. Que si hablamos de los funcionarios... Yo creo que en este país, afortunadamente, hay bastante consenso generalizado en todo el espectro para saber que la sociedad, igual que no cuestiona la pertenencia a la Unión Europea, y ahí tenemos un privilegio de sociedad española porque las instituciones de la Unión Europea están bien ancladas, hay una Comisión Europea, hay unos Estados miembros, norte, sur, este, oeste, hay un Consejo, un Parlamento, que ahora son las elecciones al Parlamento Europeo, y está el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, que ese consenso que existe en esta sociedad española, yo creo que también en términos generales existe sobre la percepción de la importancia del empresariado y la iniciativa privada para contribuir a la generación de empleo, a la riqueza, etcétera. Igual que en la colaboración público-privada, lo público no solo tiene siempre una percepción negativa, ¿no? Yo creo que es importante centrarlo, aunque a veces oigamos algunas voces algo más críticas de uno y de lo otro, y a todos nos afecta por igual. A mí me han gustado mucho las intervenciones. Ahora voy a hablar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo éxito es responsabilidad de todos, forma parte de la colaboración público-privada. Nosotros extendimos desde el ICO la colaboración público-privada más allá de la colaboración con los bancos y las entidades financieras. Hay actores muy importantes, asociaciones empresariales, asociaciones de exportadores, consultorías, empresas, entidades como BME, etcétera. SpainCap del capital riesgo es muy importante. Es una colaboración público-privada que yo llamo extendida. Y esa colaboración público-privada, COVID, se basó también en la confianza público-privada. Es decir, tenemos que saber hacia dónde queremos ir y actuar en consecuencia. En los términos de los vehículos eléctricos y la tracción eléctrica, cuando antes me refería a la estrategia ICO, que fuimos Implementing Partner, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por poner un ejemplo material, ¿no? A empresas españolas grandes, con efecto tractor y capacidad inversora de poder poner de este a oeste y de norte a sur muchos cargadores eléctricos, le estamos ayudando como Implementing Partner de programas de la Unión Europea a que, combinando financiación ICO con subvenciones a fondo perdido de la Comisión Europea, de una intensidad de entre el 15 y el 30%, depende del proyecto, pues aproximadamente el 20% de los cargadores de vehículos eléctricos que hay en la península ibérica han sido financiados con participación ICO y construidos por las grandes corporaciones o empresas que tienen efecto tractor en pymes. Pero a la vez, en el grupo ICO tenemos nuestra filial de capital riesgo Axis. Y pensando un poco en los temas logísticos de gran recorrido, pues estamos invirtiendo en el capital de proyectos innovadores, de aplicaciones que permitirán a las empresas de logística y a los proveedores terceros de servicios de logística el relevo. Porque, claro, un camión no puede hacer 3.000 kilómetros del tirón si es eléctrico, es más, pero en larga distancia, 600 kilómetros, etcétera, y producirse el relevo. Es decir, que estamos combinando todos los elementos posibles. A futuro estamos ya en ciernes de poner en marcha las 5 facilidades de la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son préstamos de 40.000 millones de euros, que serán en 5 facilidades. La línea ICO Verde, a la que se refirió la Secretaria General del Tesoro, con 22.000 millones de euros para la lucha contra el cambio climático. Empresas y emprendedores, que es para crecimiento empresarial, con 8.150, con un departamento para el turismo. Podemos también hacer inversiones en capital tecnológica, Nestec, que está funcionando muy bien para digitalización, con 4.000 millones de euros, Audiovisual Hub con 1.712, contenidos digitales, etcétera, y vivienda para alquiler social asequible, unos 4.000 millones de euros. En total, casi 40.000 millones de euros. Y lo vamos a hacer con 4 instrumentos. No todas las facilidades estas van a tener los 4 instrumentos, pero sí la mayoría. Líneas ICO de mediación, financiación directa de ICO, y aquí en las empresas MidCap queremos flexibilizar
la capacidad de financiación, los bonos, la adquisición de bonos y deuda, y la inversión en capital de startup y scale-up en coinversión directa con otros inversores privados o a través de fondos registrados en la CNMV, fondos de capital riesgo. Tenemos en el grupo ICO nuestra filial Axis, que tenemos 4 fondos, Fondico Global, estamos a punto de resolver la 16ª convocatoria, que sacamos 900 millones de euros, ya alineado con el plan de recuperación. Tenemos Fondico Nestec, con los 4.000 millones de digitalización, Fondico Pyme y Fondico Sostenibilidad e Infraestructura para inversiones sostenibles, energías renovables, infraestructuras sociales y de otra índole, artículo 8. Y en esta colaboración público-privada aprendimos que tenemos que aplicar la sencillez al máximo posible, porque la Comisión Europea, y esto es común a todo el mecanismo de recuperación y resiliencia de los 27 Estados miembros, aplica una serie de criterios y nosotros hemos acordado que todas aquellas financiaciones por debajo de 10 millones de euros se van a basar en declaraciones responsables, que lo haremos de la manera más fácil posible. Confiamos en que estos 40.000 millones de euros, el 70-75% será a través de colaboración público-privado. Bancos, 2/3, entidades gestoras de capital riesgo, 1/3 de este importe. Y tendremos que trabajar mucho, muy bien y muy deprisa, pero ya lo hicimos antes. Bueno, vamos a hablar, que no quiero que se nos marche el tiempo, de drivers de crecimiento. Antes hablaba Íñigo del tamaño, de la importancia del tamaño en las empresas. Este es un foro de pequeñas y medianas compañías. Aquí tiene mucho que ver la digitalización, hay que modernizarse, la palabra de moda, inteligencia artificial. En alguna ocasión, en el caso de BME, les he escuchado decir que esto de abanderar los avances tecnológicos pues no es precisamente una novedad, ¿no?, para las bolsas. Lo que ocurre, Javier, es que, dada la velocidad a la que están cambiando las cosas y aparecen nuevos actores también en el mundo de la inversión, hay que estar muy atentos para no perder el paso, ¿no? Sí, absolutamente. Yo Mucha creo competencia. Hay mucha competencia. Nosotros tenemos, como es bien sabido, ¿no?, estamos en un mundo muy competitivo. Venimos de ser los únicos que hacíamos bolsa a tener competencia con multitud de plataformas, ¿no? No solo nosotros, sino también en todo el mundo y en Europa, ¿no? La tecnología es fundamental. Evidentemente, el invertir en tecnología y tener tamaño es básicamente, va de la mano, ¿no? Un motivo fundamental para la fusión de BME con SIX fue precisamente este. Fue la noción de tener una masa crítica mayor desde el punto de vista de mercado, de clientes, de liquidez de mercado y de capacidad de inversión, desde el punto de vista de la innovación tecnológica y de lo que es necesario para tener hoy en funcionamiento una bolsa. Pues los mencionaba antes, los temas de ciberseguridad, etcétera, son enormemente importantes, cada vez son enormemente caros. Es evidentemente difícil mantener desde el punto de vista inversor, el mantener el ritmo que es necesario para tener una operación sólida y segura. Y luego, bueno, pues la aparición de nuevos actores y nuevos activos en el mercado que requieren un soporte tecnológico diferente, que es lo que tiene que ver, evidentemente, con todo el tema de digitalización, de DLT, etcétera, ¿no? Ya nadie habla de esto, parece que todo el mundo habla de inteligencia artificial, o sea que el DLT ya es como que ha pasado de moda, pero no, porque está por debajo, está ahí. Estamos trabajando en temas, por ejemplo, muy interesantes como son 2 proyectos, uno en Suiza y otro en Europa, con el Digital CBDC, es decir, la moneda del Banco Central digital. Es decir, que podamos tener un ecosistema digital de DLT, podamos tener no solo los activos representados en DLT, sino que además el manejo del dinero, del cash, sea también digital, y sea el dinero no bancario, sino el dinero de Banco Central, ¿no? Bueno, son nuevos paradigmas que están ahí en crecimiento, todavía no son homogéneos, o sea, todavía no son mundiales, ni se han aceptado por todo el mundo, pero hay una inversión creciente por parte de mercados, de actores de los mercados en buscar ese tipo de innovación, ¿no? Entonces, estamos en varias iniciativas que creo que son muy interesantes de tokenización de activos que no están hoy en los mercados, es decir, pues, por ejemplo, sobre real estate, ¿no?, que comentaba antes. ¿En qué medida podemos introducir transparencia, precios en activos que hoy por hoy no lo tienen y, sin embargo, están muy difundidos entre los ahorradores?
bueno, todo lo que seamos capaces de, usando la tecnología, traer hacia la luz de la transparencia, de la intervención de más gente, de la formación de precios sobre esos activos, es lo que tenemos que hacer. Y, sinceramente, el tamaño es muy importante en este tipo de compañías también, porque los retos a los que nos enfrentamos, si queremos ser buenos y que queremos ser líderes mundiales en todo esto que estoy diciendo, el nivel de inversión es alto. El tamaño importa de manera muy relevante. Es un tema de inversión, es un tema de conectividad, es un tema de llegar a más miembros de los mercados, a más intervinientes, más agentes, y todo eso tiene un elemento de tamaño que no necesariamente opera en todos los sectores, lo sé, pero en el nuestro, evidentemente, esto es así. Es muy importante también el tema del tamaño en el sector de la logística y distribución y el tema de tener una clara apuesta tecnológica, ¿no? Porque aquí hay que ganar en eficiencia, en tiempos y en costes. Bueno, vamos a ver, el tamaño importa. Es fácil decirlo, pero en casi todo en la vida, ¿no? Y en el sector empresarial, pues es determinante. Eso no quiere decir que haya compañías muy pequeñas que no puedan ser muy competitivas, pero llega un momento que afrontar hoy en día el cambio tecnológico en el que tenemos que navegar, te hace falta cierto tamaño. Lo ha comentado Javier. Las inversiones en innovación y tecnología son caras, hay que hacer un sobreesfuerzo. El día que tú decides dedicarle 1 millón de euros más a investigar temas digitales y demás, ese 1 millón de euros se lo tienes que quitar a la otra parte en tu cuenta de resultados, y por tanto pues conviene tener un cierto tamaño para poder ser competitivo en el reto digital que todas las compañías tenemos. A partir de ahí, pues incluso una compañía como Logista, nosotros tenemos grados de robotización en los almacenes por encima del 80 y del 90%. Nosotros en Logista, que podría parecer una compañía no sofisticada, tenemos un equipo de casi 40 ingenieros que se dedican a analizar datos con 2 vertientes. Una es para aprender de nuestros propios datos y ver cómo podemos servir mejor a nuestros clientes. Y ya hemos llegado a un cierto grado de sofisticación que incluso vendemos esa información en los sectores en los que trabajamos. O sea, nos los demandan nuestros clientes. Y ahí pues sí hemos conseguido a lo largo de los años desde un cierto expertise y conocimiento que te permite ser algo diferencial y competir mejor con otros, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, ahora se llama inteligencia artificial. Yo creo que de alguna manera siempre ha existido, ¿eh? Otra cosa es que hoy en día pues se le ha puesto ese nuevo nombre. Al mundo anglosajón además le encanta hablar siempre enseguida con acrónimos, y entonces la inteligencia artificial es la IA o IA, que dicen ellos. Y yo creo que ahí tenemos que estar. Si quieres ser competitivo, tienes que estar ahí. Y para ello te hace falta cierto tamaño, porque tienes que jugar. No te hace falta ser una mega compañía, pues no te hace falta ser Google, o en nuestro caso ser Amazon y demás, pero tienes un tamaño mínimo que te permite hacer ese tipo de inversiones, o si no, eres menos competitivo que otros y por tanto lo acabas pagando. Ustedes en los últimos años han llevado a cabo una estrategia de crecimiento inorgánico que además les ha permitido ganar peso en esa parte no tabaco, ¿no? ¿Es la línea que van a seguir? Sí, clarísimamente. O sea, yo creo que el tabaco es un sector que cae en términos anuales. Doy siempre el ejemplo que cuando llegó la nueva regulación europea a España en enero del 2006, que empezó a prohibir fumar en sitios públicos, en los sitios cerrados, si lo comparamos lo que se fumaba en España en kilos de tabaco con respecto a lo que se fuma en el 2024, el consumo ha caído un 54%. Tenemos tiempo por delante como Logista, porque todavía el tabaco tiene una cola de consumo importante, pero la realidad está en que sí, año a año, en el caso de España, pues el consumo de tabaco cae en torno al 2-3% anual. Tenemos años por delante, pero el negocio que era el core de Logista, hasta hace no muchos años, pues poco a poco va cayendo. La buena noticia, hemos tenido tiempo, se ha sabido reaccionar a tiempo, y hoy en día tenemos una gran exposición en otros sectores, como pues el sector farma, como pues el sector de productos de alimentación en refrigerado, en congelado, en productos de no alimentación, y nosotros la idea es seguir profundizando en esa diversificación donde hay muchas oportunidades, porque el sector de la logística en Europa está tremendamente atomizado, no solo en España,
sino en general en cualquier país de la Unión Europea. Altia es otro ejemplo de compañía que en los últimos años ha hecho también un importante esfuerzo de crecimiento a base de compras, de operaciones corporativas para ganar tamaño. También le pregunto lo mismo, ¿la idea es insistir por ese camino? Sí, efectivamente, bueno, en los últimos años se hicieron algunas operaciones. Nosotros no lo tenemos dentro, digamos, de una línea que, digamos, queremos comprar sí o sí. Si surge, pues así ha sido hasta la fecha, ¿no? Es decir, a veces nos planteamos si tiene sentido cambiar eso y dirigirnos a los operadores del mercado de money y decir, busca este tipo de cosas para nosotros en este país o en estas tecnologías o en este área. Hasta ahora no ha sido así. Nosotros le damos muchas vueltas al tema lo pensamos mucho porque, como apuntaba antes, bueno, yo creo en una integración, vamos a decir, profunda. No estoy diciendo que yo tenga razón frente a otros que creen en integraciones más light y son integraciones donde queda una marca y luego pues N compañías operan cada una pues a su manera, ¿no? Yo tengo una visión pues quizá de muy largo plazo, veo mi empresa pues como algo que va a seguir existiendo mucho tiempo, no hay ningún plan de venta ni de fondos ni de nada, creo en otra historia, que repito, no sé si estoy en lo cierto o no, el tiempo dirá. Y entonces me interesa mucho pues, analizar que las culturas de compañía encajen, que los equipos de directivos que están en el otro lado encajen, que sea algo donde tú te ves, donde ellos se ven. Si no, comprar por comprar, por agregar volumen, etcétera, pues no lo veo. ¿Por qué estoy convencido de esto? Porque creo que de alguna manera los números también nos dan la razón, ¿no? Es decir, nosotros pues, hemos comprado una empresa en Portugal por un precio, yo creo que razonable, pero lo más importante es que en 4 o 5 años hemos pasado prácticamente a no ganar nada, pues a tener una EBITDA allí de 6 millones de euros en 3 años, pandemia por el medio, 4 años. Pues esa base de trabajar y de ver todo lo bueno que tenía esa compañía y qué cosas pues en esa colaboración podemos hacer nosotros. Si te limitas simplemente a mandarles allí pues un financiero que vigile que se gaste menos, etcétera, y no te centras sobre todo pues en capturar todas las sinergias, sobre todo de los ingresos, porque las de los gastos tienen las patas cortas. Llega un momento que por muchas vueltas que le des ya no se puede dejar de gastar. Hay que seguir viviendo. Pero en las de los ingresos, en ver qué capacidades que has incorporado, qué mercados has incorporado, a nosotros eso nos funciona bien. Lo que pasa es que eso es largo y es complicado, porque hay convenios, hay personas, que nosotros hemos comprado una compañía donde la gente pedía vacaciones por horas. Y eso es un lío. Eso es un ejemplo de un lío, pero es un lío. ¿Por qué? Porque a la gente cuando le vas a cosas de las personas, todas las teorías, las grandes teorías, pues ya se empiezan a complicar. Pero yo al final quiero que todo eso sea algo homogéneo. Entonces, bueno, pues nos lo tomamos en ese sentido con esa calma porque precisamente buscamos eso. Seguramente habrá más, nunca hemos puesto en ningún plan de negocio. Nosotros, antes hablabas de palancas de crecimiento, yo por también agradecer a esta casa, ¿no? lo que creo que ha dado a la historia de Altia, pues nosotros vinimos aquí en el 2010, éramos la 10ª empresa que entraba en el MAP. El otro día tuve la curiosidad de saber qué le había pasado a los 9 que estaban cuando yo llegué, no está ninguno, muchos murieron, otros cogieron otro camino, pero la mayoría murieron. Y tú dices claves de crecimiento, para mí esto es una clave de crecimiento. Yo creo que me hizo mejor, la empresa creció muchísimo, facturábamos 16 millones en aquel momento, pues ahora estamos hablando de 200 y muchos, aún no hemos publicado lo de este año, que siempre batimos lo que decimos, pero... Y esto me hizo mejor, es una palanca de crecimiento, ¿no? Evidentemente, ¿esa es la fórmula de crecer? Pues no, hay muchas maneras. Esto es como hacer una buena comida. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues depende de quién le preguntes, a qué cocinero le preguntes. Hay muchas maneras de hacer cosas que salgan bien, pero para mí esta fue también algo importante, ¿no? Y bueno, pues en esa estamos, ¿no? Con esa visión, pues el otro día yo lo comentaba con el director, con Jesús, pues nosotros evidentemente estamos en un momento donde los cantos de sirena vienen por fondos, salte de esto, sal de ahí, vamos a hacer otra cosa y tal. Nosotros seguimos creyendo en esto, pero bueno, no estamos en contra del otro. Es decir, otro puede ser un buen camino. Nosotros pensamos que este camino también lo es y a nosotros nos aporta mucho. José Carlos, decíamos al principio que uno de los grandes retos ahora mismo del ICO está en canalizar todo ese dinero de la segunda fase del plan de recuperación que le corresponde al ICO, que son unos 40.000 millones. ¿Cómo enfocar todos esos fondos al crecimiento, que es lo que estamos hablando, real de las empresas, para que se aprovechen y se les saque todo el potencial, que es de lo que se trata? Vamos a ver, en la primera fase del plan de recuperación, que eran transferencias y subvenciones, la movilización
digamos, también era en colaboración público-privada, pero correspondía a las distintas administraciones sacar las licitaciones, adjudicarlas, que se dispusiesen en una serie de proyectos, se identificaron los PERTES. En la segunda fase no son transferencias, son préstamos. Y aquí es muy importante la capacidad de absorción y movilización del sector privado. Son inversiones finalistas. Esta financiación no va para reestructurar deuda, no va para circulante. Tiene que ser inversiones finalistas. Y los objetivos son transformación digital y digitalización y contenidos digitales, verde, transición verde, fundamental. Y en llevar a cabo los proyectos es muy importante que veamos, aunque tenemos que formalizarlo antes de los próximos 2 años, en colaboración con los bancos, el marco financiero plurianual y los fondos Next Generation y la forma que tiene la Unión Europea ahora de ejecutar estos programas ha venido para quedarse para siempre. Hay que hacer un esfuerzo de cumplir los requisitos porque en materia de sostenibilidad, en materia de digitalización, en materia de crecimiento, son estrategias a muy largo plazo que hay que acelerar el aprendizaje y la materialización de estos proyectos de inversión. Nosotros estamos aprovechando este tipo de jornadas y también estamos con los equipos del ICO yendo con las cámaras de comercio, las asociaciones sectoriales, para acercar estos programas, estas facilidades de ICO a las empresas. Y lo estamos acompañando también de formación en materia de sostenibilidad, en divulgación en materia de sostenibilidad y en digitalización. Por ejemplo, también en capital riesgo, que va a tener un papel fundamental. Ya hemos hecho todos los requisitos para tener a disposición del sector de capital riesgo unos 7.000, 8.000 millones de euros adicionales a lo que venimos haciendo. En total tenemos activos bajo gestión de unos 12.150 millones de euros que se van a canalizar a través de fondos de capital riesgo, de nuevo los intermediarios financieros. Proyectos sí estamos detectando, vamos a poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de digitalización, en Fondico Nextec, nosotros ya hemos formalizado inversiones en 9 fondos especializados en inteligencia artificial, digitalización y en 8 proyectos de coinversión directa. Estaríamos hablando de unos compromisos suscritos del entorno de 700 millones de euros. En materia de vivienda social asequible, que es otra de las facilidades de 4.000 millones de euros, ya estamos haciendo operaciones y tenemos un pipeline de 1.200 millones de euros de 40 promotores y unas 12.000, 15.000 viviendas destinadas para alquiler social. En empresas y emprendedores es suficientemente flexible para que cualquier tipo de inversión que una pequeña y mediana empresa a través de su banco pueda llegar, en vez de hacerlo con herramientas tradicionales, aproveche la ventaja que ofrece el menor coste del fondeo de la comisión, ¿no? Y en la facilidad verde son 22.000 millones de euros y aquí tendremos que compaginar la colaboración a través de los bancos con grandes proyectos de empresas tractoras que promuevan energías renovables, movilidad sostenible, etcétera. Pero es tanto para empresas de todos los tamaños y de todos los sectores como para hogares, ¿no? Y habrá temas de movilidad sostenible, del ciclo del agua, de digitalización de la pyme aplicado a procesamiento y economía circular, bienes, servicios, un enfoque muy amplio y de la manera más flexible y sencilla posible. Ya que habla de sostenibilidad, es un asunto que me gustaría tocar también, el tema de la competitividad y la sostenibilidad, el crecimiento sostenible. De manera breve, si les parece, para no irnos de tiempo, en el caso de BME, Ferrovial ha abierto un camino. No sé si temen, hablando de competitividad, ¿no? Que otras empresas vayan detrás, se animen a salir a otros mercados y dejar que no sea la primera opción el mercado español. Sí, lo decíamos antes, nosotros estamos en competencia. O sea, realmente, pues que las compañías salgan a cotizar en España no es una... que las compañías españolas salgan a cotizar en España no es ya lo que viene dado, es algo que tenemos que trabajar y que el equipo de Jesús y Beatriz y Álvaro trabajan diariamente. O sea, que realmente hablamos con los emisores, intentamos convencerles de que este es el mejor mercado en el que pueden estar. O sea, que realmente
Esto es así, Ferrovial tomó una decisión, que fue evidentemente marcharse a Holanda para acceder a los Estados Unidos. Nosotros, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es convencer al resto de emisores, a todos los emisores, que mantenerse en el mercado español tiene sentido. Hoy Ferrovial hace el 97% de sus operaciones las sigue haciendo la Bolsa de Madrid. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar servicio a las compañías que quieran hacer una cosa u otra, pero creemos que este mercado ha demostrado, como por ejemplo en el caso de Puig, ha sido en ese sentido muy interesante, porque evidentemente tenía otras posibilidades de haber ido a otros mercados y han elegido estar en este, y se ha vuelto a demostrar una vez más que los libros de demanda de la compañía estaban muy sobresuscritos, la liquidez ha sido estupenda y han tenido acceso al mismo grupo de inversores que si se hubieran ido a cualquier otro mercado en Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, es que tenemos que competir y tenemos que conseguir que de todas las compañías españolas, y a ser posible en otros mercados donde también tenemos una cierta llegada, como en algunos mercados latinoamericanos, podamos traer compañías que coticen en España, en euros, en la Unión Europea, en un entorno regulatorio estable y que yo creo que es de gran atractivo, ¿no? Respecto al tema de la sostenibilidad, ustedes esto lo han visto desde hace ya tiempo, han sacado, por ejemplo, índices ESG. En todo caso, no sé si les preocupa ese último movimiento anti-ESG que estamos viendo sobre todo en Estados Unidos, y al margen de que pueda ser una cuestión bastante politizada, no sé si que les preocupa que pueda acabar por calar aquí en Europa, que pueda llegar a desinflar un poco ese impulso que hay en la inversión ESG. Yo creo que está bastante establecido, ¿no? O sea, siempre habrá, evidentemente, gente a favor o en contra de todos los drivers que explican, ¿no?, dónde está la sociedad y qué es lo que pretende y cuáles son sus fuentes de financiación, ¿no? Yo creo que está muy establecido en Europa. Nosotros dimos pasos en este sentido con estos índices que tienen que ver también con la G, con el tema de género, de equidad, etcétera. Yo creo que está aquí y se va a quedar. Creo que también en ese sentido el tema de la colaboración público-privada es importantísima, con la emisión de bonos verdes por parte de las instituciones. Yo creo que esto se queda, creo que es muy importante, creo que también es probablemente necesario que sepamos con quién competimos, o sea, que no los criterios ESG nos lleven a no competir con otros mercados donde pueden ser diferentes. Este es un tema espinoso que seguramente en Europa habría que discutir, pero creo que es algo que se va a quedar y creo que desde el punto de vista de instrumentos de inversión, de transparencia, información, etcétera, es algo en lo que Europa va a la cabeza y que va a continuar siendo así. Íñigo, en el sector de la logística, el transporte, la distribución, este tema de la sostenibilidad es un tema determinante, ¿no? A menudo, desde muchos sectores hay muchas quejas de la presión regulatoria. No sé si es el gran desafío que tienen ustedes ahora, el regulatorio. No necesariamente, ¿eh? O sea, yo creo que parto de la base de que yo creo que el ESG, y me voy a meter en la pregunta y en la respuesta de Javier, ha venido para quedarse, es evidente. Pero tampoco creo que en Estados Unidos se esté produciendo un movimiento anti-ESG. Lo que no sé si en Estados Unidos se habían ido demasiado largos con el ESG y lo que están haciendo ahora es, intentar llevarlo a términos más razonables, ¿no? O sea, si tú eres BlackRock, y es un dato público, y tomas un día la decisión de que no vas a invertir más en compañías de combustibles fósiles, pues una decisión muy genuina. Ahora, también es una decisión genuina de los fondos de pensiones de Texas, que tenían en el entorno o más de 50.000 millones de dólares invertidos en BlackRock, y que esos fondos de pensiones son de los trabajadores de la industria de los combustibles fósiles, que te digan, mira, tú tomas esa decisión como BlackRock y no pasa nada, pero yo te retiro mis 50.000 millones de dólares porque estás tomando una decisión contra mi industria y no me das tiempo a hacerlo. Entonces, yo creo que el ESG hay que respetarlo, yo lo he venido para quedarse, creo que es un avance, pero también creo que los excesos se pagan. Y yo creo que en Estados Unidos, en un momento dado, se ha demostrado con algún movimiento que no creo que sea en contra del ESG, sino de los excesos del ESG. La sostenibilidad ha venido para quedarse y estamos todos de acuerdo. Nosotros en la huella de carbono que tenemos en logística, creemos que bastante bien calculada, el 85% viene del transporte, de nuestra parte del negocio del transporte. Seguimos avanzando año a año,
reconozco que parte del mérito más que nuestro es de los fabricantes de camiones. En este caso hay que apuntarse más a los grandes fabricantes europeos como Volvo, Mercedes y demás, porque han ido evolucionando en los motores diésel hasta que hemos llegado a la etiqueta Euro 6, esta que existe. Eso ha hecho que las reducciones de emisiones de carbono en los motores de camiones grandes se haya reducido a la mitad. ¿Qué es lo que pasa? Que ya está llegando al límite del avance tecnológico hasta donde se puede llegar avanzando con los... Y ahí es donde se nos plantea, que es lo que hablaba antes, que ya hay que tomarse mucho más en serio y todos tenemos que invertir más en las energías alternativas en el mundo del transporte y de la logística, porque en los almacenes está conseguido. O sea, entonces, todos los grandes almacenes de distribución que tenemos en Europa, que tenemos unos 14, todos, no voy a decir al 100%, mis ingenieros dicen que es al 100%, pero no me acabo de fiar, pero si no al 100%, el 90% son todo energía renovable. Entonces tienen sus certificaciones BRIN, que se llaman, de que son instalaciones verdes y cumplimos con todo y reciclamos el agua, toda la electricidad que nos viene, gas y demás, viene de fuente renovable, etcétera, etcétera. El gran reto en nuestro sector está en el transporte y ahí pues es lo que he dicho antes, queda mucho por delante desde el punto de vista de la eficiencia de esos motores, tanto eléctricos como hidrógeno. Yo creo que primero vendrá el motor eléctrico y luego el hidrógeno. Como el eléctrico tarde mucho, saltaremos al hidrógeno directamente, ya veremos a ver qué pasa, porque no lo veo antes de 10 años en nuestro análisis interno. Y por otro lado, como sigue desarrollando esa red europea que pueda alimentar a esos nuevos tipos de motores. Pero es incuestionable que la sostenibilidad ha llegado, se va a quedar, se va a acabar prohibiendo en los centros de las grandes ciudades que se entren con vehículos que no sean eléctricos, cosa que todavía no pasa en casi una de las grandes ciudades de la Europa continental. Eso sigue sin pasar y yo creo que eso llegará y en nuestra opinión es una buena noticia para todos. Constantino, en el caso de Altia, para ser competitiva, el talento aquí es la clave, ¿no? Antes nos decía, ¿es el gran reto del sector retener ese talento? Sí, bueno, es una de las claves, tampoco es la única, pero evidentemente sí. Yo más que retenerlo diría entenderlo directamente, entender porque eso pues te va a ayudar a las claves para captar lo que tú quieres, para evaluar, para retribuir, para promocionar, para desarrollo de carreras profesionales, para desarrollo de carreras profesionales internacionales, en fin, no solamente retener, porque al final pues, es casi imposible. Antes apuntaba un poco a todos esos desafíos y, hombre, para nosotros es realmente muy importante y yo diría que, a veces digo de broma internamente, digo, si tuviese un superpoder, ¿cuál sería? Pues entender a la gente realmente, o sea, saber realmente lo que piensas que es lo importante para ti de verdad, ¿no? Y cada vez, además, esta lejanía física, que vuelvo a insistir, la pospandemia, ya está quedando claro que no soy demasiado fan de la lejanía física, pues nos está de alguna manera imponiendo y bueno, también tiene su sentido. Es decir, nosotros ya hacíamos teletrabajo, pero en aquel momento era fundamentalmente como medida de conciliación, ¿no? De ayudar a que la gente pues, pueda de alguna manera encajar su vida familiar con la profesional. Pero ahora pues yo creo que esto todavía está por ver cuáles van a ser las consecuencias de toda esta lejanía y que algún día el lujo va a ser venir a la oficina. Pero bueno, esto es ciencia ficción. José Carlos, y una pincelada ya por terminar, porque nos hemos ido de tiempo. El papel del ICO en todo ese tema de la inversión verde en España, de la inversión de impacto, ¿qué más puede hacer el ICO para ayudar a las empresas en ese camino hacia la sostenibilidad? El despliegue de todas las facilidades en la colaboración con las empresas. Nosotros hemos llevado a cabo una innovación muy importante, una preparación muy importante para el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un lado, pero por otro lado también hemos innovado con nuevos productos y nuevos programas de financiación a las empresas. Me he estado refiriendo al programa de financiación directa a empresas de mediana capitalización, que muchas de ellas ya tienen la asignatura de la internacionalización muy avanzada, bien consolidada, están en fase de digitalización porque le va la competitividad y tienen que ahora promover la sostenibilidad, sobre todo verde, pero también social, en sus inversiones. Y nosotros estaremos ahí para proveer cualquier solución, anticipando y adaptándonos a sus soluciones. Tenemos con el Banco Europeo de Inversiones, con el FEI, muchas iniciativas, algunas de impacto social que presentamos hace poco
en el Instituto de Empresas, en su doble vertiente, verde digital y verde social y gobernanza, ¿no? Bueno, pues con esto nos quedamos. No sé si nos da tiempo a responder preguntas porque ya nos hemos ido demasiado de tiempo. Creo que se pueden extraer conclusiones muy interesantes de todo lo que se ha dicho en este panel. Simplemente agradecer que hayan estado con nosotros a Constantino Fernández, presidente y CEO de la consultora Altia, a José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, a Javier Hernani, CEO del Grupo BME, y a Íñigo Meirás, consejero delegado del Grupo de Distribución Logista. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado en esta sala y agradecer también la atención a todas las personas que nos hayan seguido vía online. Muy buenos días.